Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre las voces democráticas. Secretario General de la OEA participó de la conferencia sobre acceso a derechos y sistema económico. Consejo Permanente de la OEA celebró el Día Internacional de las Familias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 239 presos, de los cuales 224 son hombres y 15 mujeres. Son 107 civiles y 132 militares. Hay 238 adultos y un adolescente. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opinó en el periódico mexicano Excelsior sobre las voces democráticas. Reflexionamos en esta ocasión sobre la importancia de que existan voces democráticas, voces potentes, voces fuertes, voces con volumen que defiendan los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos para vivir en un régimen democrático. Como todos sabemos, hace 21 años se firmó la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú, y esta carta establece cuáles son los requisitos para considerar que un Estado es enteramente democrático. Todos sabemos que para que la democracia exista debe haber elecciones libres, debe haber elecciones justas, debe haber respeto a los derechos humanos, no debe haber presos políticos, tampoco debe utilizarse los mecanismos del derecho para perseguir a los adversarios, tampoco debe existir tortura y, por supuesto, la ausencia de democracia no debería generar estos millones de refugiadas y de refugiados que tenemos en todo el continente, que han tenido que salir particularmente de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela por la existencia de duras dictaduras que han hecho a las ciudadanas y a los ciudadanos prisioneros en sus propios países. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la conferencia sobre acceso a derechos y sistema económico del Instituto de Derecho y Economía de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen algunos trabajos que muestran la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia, que se relaciona con el pesimismo económico. La insatisfacción con la democracia no está relacionada con la riqueza general de un país, pero está fuertemente relacionada con las opiniones pesimistas de la situación económica actual. Asimismo, las percepciones de la gente sobre cómo ha cambiado la situación económica de una persona promedio en los últimos 20 años está relacionada con la insatisfacción con la democracia. Otro punto, con el acceso a derechos. En los países que han caído en el autoritarismo, la conexión entre el eje de acceso a derecho y la crisis de la democracia es muy claro. O sea, el caso extremo es Venezuela, pero se da más que o menos en prácticamente todos los países. El acceso desigual a derechos en los países implica un alejamiento a los ideales democráticos y se transforma en caldo de cultivo de populismo, de autoritarismo. Cuanto más se aleja un gobierno del ejercicio efectivo de la democracia a través del acceso a derechos de su población, la polarización resultante de la brecha entre la teoría y la práctica de la democracia se traduce en conflictos sociales. La forma obvia de manifestar la insatisfacción en las sociedades democráticas es a través del ejercicio de la libertad de expresión. Cuando la sociedad no percibe que puede ejercer ese derecho, su satisfacción con la democracia cae. Las percepciones de si un país protege la libertad de expresión son cruciales para explicar la insatisfacción con la democracia. Las personas que dicen que la libertad de expresión está protegida en su país están menos insatisfechas con la democracia. No es casualidad que los gobiernos autoritarios pongan especial énfasis en coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es la prueba irrefutable de que ambas son la principal amenaza al autoritarismo. Algo similar ocurre con la percepción por parte de la población de su derecho de acceso a la justicia. La percepción de que los tribunales son justos, incluso si los expertos dicen que no lo son, determina cómo se sienten las personas respecto de la democracia en su país. Si la gente cree que el sistema judicial de su país trata a todos de manera justa, desempeña
un papel en la forma en que piensan que la democracia se está desempeñando en su país. La corrupción. Esto significa que las percepciones acerca de los funcionarios públicos juegan un papel importante en la configuración de las opiniones de las personas sobre el desempeño democrático. En resumen, no solo el sistema económico y su mal funcionamiento en materia de crecimiento y equidad que se relaciona con la satisfacción o la insatisfacción con la democracia. Es el acceso a todos los derechos, la desigualdad de acceso y la corrupción lo que influyen sobre la satisfacción con la democracia y, por lo tanto, con la percepción de legitimidad de la misma por parte de la población. La percepción de la población sobre los elementos que se relacionan con la satisfacción o insatisfacción con la democracia no son diferentes a los que establece la Carta Democrática Interamericana en materia de ejercicio efectivo de la democracia o los que establece la Carta Social de las Américas o el Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Para enfrentar los desafíos que enfrenta la región, entonces la Carta Social debe ser el faro guía para reformar las instituciones económicas y la Carta Democrática debe ser el faro guía para la reforma de las instituciones políticas. Además, la evolución hacia una ciudadanía interconectada ha llevado a la construcción de una percepción de problemas compartidos a nivel global y regional en temas como pobreza, desigualdad, corrupción, enfermedades, cambio climático, escasez de agua y energía, guerras, desastres humanitarios. Ha habido una convergencia hacia una agenda ciudadana, global y regional, basada en aspiraciones por mayores libertades fundamentales, derechos económicos y sociales y temas medioambientales que generan presiones desde abajo para la mejoría de la calidad de la gestión pública y para la revitalización de los organismos multilaterales que no están preparados para dar respuestas inmediatas. Se intensifican entonces las presiones sociales por una mayor brecha de expectativas como fuente de tensión entre representantes y representados. Alternativamente, también existe un incremento en la polarización de las sociedades, generado por la falta de consensos en asuntos clave debido a la divergencia extrema en ideas religiosas, políticas y o de valores, así como la oposición de intereses entre quienes se expresan a través del lobby y a quienes lo hacen a través de las redes. La polarización, además, se está convirtiendo en enemización, destruyendo bases de convivencia democrática. Si bien se puede creer que las instituciones políticas moldean el acceso a los derechos fundamentales y las instituciones económicas moldean el acceso a los derechos económicos y sociales, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos obliga a analizar la interdependencia entre las instituciones políticas y económicas. Los sistemas económicos también están sujetos a las normas de participación, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación que los instrumentos jurídicos interamericanos proclaman. De conformidad con los instrumentos que han sido firmados y ratificados por casi todos los países, los gobiernos están obligados a movilizar el máximo de los recursos disponibles para el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando las instituciones son débiles y no se logra un adecuado cumplimiento, que se lo debemos a la población, se manifiesta con insatisfacción. Garantizar el acceso a derechos a través del mejor funcionamiento de la economía, a través del mejor funcionamiento de las instituciones que vayan dando respuestas a las necesidades que se necesitan productivamente en los países, en la generación de riqueza de los países, son elementos claves para la satisfacción de la democracia y para garantizar el acceso a derechos de la población. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró en una sesión extraordinaria el viernes 13 de mayo el Día Internacional de las Familias. En cuanto a la población LGTBI, desde el inicio de la pandemia hemos observado cómo las personas LGTBI que han formado núcleos familiares a menudo no gozan del reconocimiento legal que garantiza el control de sus recursos económicos o el acceso a beneficios de seguridad social. Por lo anterior, hemos urgido a los estados a garantizar el acceso de las personas LGTBI a programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral.
La Comisión ha notado positivamente cómo muchos estados de la región han incorporado las opiniones consultivas de la Corte, las recomendaciones de la Comisión en su derecho interno y han reconocido plenamente los derechos de las familias diversas. Sin embargo, continuamos alertando que la falta de protección de familias conformadas por personas del mismo género deriva en una serie de obstáculos legales, administrativos y sociales que amenazan sus derechos, así como los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de las parejas. En distintas ocasiones, la Comisión y la Redesca hemos escuchado los desafíos a los que se enfrentan estas familias para acceder al sistema de salud, de educación, de seguridad social, entre otros, y la falta de reconocimiento pleno de la maternidad o paternidad compartida, por ejemplo, puede implicar que ante la ausencia por enfermedad de una de las personas integrantes de una pareja, el niño o la niña no pueda ser debidamente representada ante el sistema de educación o de salud. También estamos en un escenario regional en el que se han presentado y aprobado distintas iniciativas legales para evitar el acceso a educación con perspectiva de géneros y diversidad, lo cual también resulta en la exclusión social y aislamiento de la niñez y adolescencia que proviene de familias diversas. Por eso hacemos un llamado enfático a los estados a fomentar entornos familiares propicios para las personas trans y de género diverso y adoptar medidas comprensivas que permitan una transformación social hacia entornos seguros para las personas con diversidad de orientaciones, expresiones, identidades y corporalidades. En cuanto a niños, niñas y adolescentes, la pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente sus derechos y los de sus familias. Como lo señala UNICEF, antes de la COVID-19 tenían el doble de probabilidades que las personas adultas de vivir en la pobreza extrema. Y ahora el número de niños, niñas y adolescentes que viven por debajo del umbral de pobreza haría aún más incierto el futuro de hasta 700 millones de personas en el mundo. Sumamente preocupantes resultan también los efectos de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes, tema al cual hemos dedicado una guía específica con la Comisión en el marco de la SACROI COVID-19. También resulta necesario reconocer las afectaciones de derechos que las personas adultas mayores han sufrido a consecuencia de la pandemia. Por ello, la Comisión ha llamado a tomar medidas específicamente para su protección. Por ejemplo, a considerar en las medidas de contingencia el balance que debe existir entre la protección frente al virus y la necesidad particular de las personas mayores de estar conectadas con sus familiares para quienes se encuentran solas o en residencias de largo plazo, facilitando medios alternativos de contacto familiar como comunicación telefónica o por internet, teniendo en cuenta la necesidad de remediar la brecha digital. Asimismo, nos hemos referido a las diferentes situaciones que enfrentan otros grupos en situaciones de vulnerabilidad, como las personas que viven en pobreza, privadas de libertad, con discapacidad, pueblos indígenas, personas en movilidad humana o personas afrodescendientes. Mirar hacia todos estos colectivos desde la dimensión familiar e interseccional es necesario para la aplicación de un adecuado enfoque de derechos, género y generaciones. Para concluir, quisiera señalar 3 ideas. En primer lugar, que el derecho a la Constitución y a la protección de la familia es un derecho complejo, indivisible e interdependiente de los demás derechos humanos y estrechamente vinculado con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por ello, el derecho reconocido en la Convención Americana debe verse complementado con otras normas interamericanas como son la Convención de Belén do Pará, el Protocolo de San Salvador o las convenciones sobre personas mayores, personas con discapacidad y contra el racismo, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. En segundo lugar, llamar la atención que el derecho a la constitución de la familia también está estrechamente relacionado con los derechos reproductivos de las personas, sobre todo con su derecho a decidir si quieren o no tener hijos, el número de hijos o hijas y el espaciamiento de los mismos. Y finalmente, el derecho a la protección de las familias que viven en la pobreza o en la pobreza extrema, que son cada día más en el hemisferio y en particular en los centros urbanos, debe representar que la protección de estas familias sea una máxima prioridad para todos los estados americanos y el tan sentido reconocer los programas que las panelistas de Brasil y de Colombia nos acaban de compartir, como todos aquellos que los diferentes estados americanos están adoptando
alentando a profundizar estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triple Cash. Con Triple Cash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triple Cash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.